Casi me da el ataque. Soy tapatía. Pues sí. Es que, ¿viste que me dijo Jaime? Oye, para ser israelita, pero qué bien hablas español. Y yo, o sea, ella... No naciste en Tel Aviv. Ni en Jaffa, ni en Haifa. Ni viviste tu Beersheba. infancia. Me ni en pasé Jericó. nomás un año ahí, en un kibutz. A mí nunca me han dicho eso, señal que me veo bien mexicana. No saben de tu origen árabe. No saben de mis abuelos. Luego ponen de contarles una historia de que me pasó el domingo Listo. con un señor árabe. Empezamos. Buenos días Europa, buenas noches América. ¿Qué tal? Bienvenidos a este espacio. Un placer estar nuevamente con ustedes. Un gusto muy grande que nos acompañen, que nos sigan brindando su tiempo, su atención, su confianza. Y esto definitivamente para nosotros es digno de agradecerse. Y este agradecimiento no solamente es para quienes nos acompañan presencialmente aquí en esta ciudad, Guadalajara, Jalisco, México, donde estamos transmitiendo para el mundo. También todos aquellos que nos acompañan en la red, en vivo o en repetición, también un agradecimiento muy grande por toda la confianza que nos siguen otorgando y que nos siguen sintonizando en estos temas que estamos desarrollando a través de este medio. El día de hoy desarrollaremos el tema 65 de nuestro segundo tomo, que es conocimiento absoluto. Y para este trabajo nos acompaña, como siempre, Juan Carlos Una, un servidor David Mora, quien nos acompaña en el micrófono, y en la Ciudad de México, Poliana García, quien le manda un abrazo también y un agradecimiento por este apoyo que nos brinda en el chat, atendiendo a todo lo que fluye a través de la red. Bien, el tema es, como ya anticipé, conocimiento absoluto, y es un tema que hace mancuerna con el tema anterior que vimos, que fue conocimiento relativo. Hace 8 días, hace una semana, a esta misma hora y en este mismo medio estuvimos desarrollando el tema del conocimiento relativo y ya anticipábamos que el día de hoy entraremos de lleno en el tema conocimiento absoluto, pero como los dos temas están estrechamente vinculados, aunque hablemos de conocimiento absoluto, irremediablemente vamos a remitirnos al tema del conocimiento relativo, porque definitivamente es importante contrastarlos para poder distinguir entre un conocimiento y el otro. Empecemos primeramente por retomar el hecho de que el conocimiento relativo del que ya hablamos es el que fluye a través de nuestra mente. Es el conocimiento relacionado con toda la existencia tangible, con todo el mundo de las formas. Y debido a que nuestra mente no opera por sí misma ni en sí misma, sino que nuestra mente depende de factores externos, y hablo de esa dependencia de factores externos porque la mente no podría operar sin recibir información. Y esa información, ¿de dónde la recibe? Del exterior, del mundo de las formas. Y la recibe, ya lo hemos dicho muchas veces, a través de los sentidos. Los sentidos son los proveedores de información de la mente. Y aquí hago una precisión: no son los proveedores principales, no, son los proveedores únicos de la mente. La mente no tiene otra fuente de información que no sean los sentidos. Y lo que los sentidos proveen a la mente es información sobre el mundo de las formas. Bien, hasta aquí creo que no resulta difícil entenderlo. Muy poco se habla de ello, muy poco. En psicología, en filosofía, debiera de hablarse mucho de esto y tenerlo clarísimo. Esto debiera de ser la premisa fundamental para los psicólogos, porque los psicólogos, aunque la palabra psicología significa conocimiento del alma, en realidad la psicología que nosotros conocemos
estudia la mente, estudia los procesos mentales y trata de reordenar a la mente o aliviar a la mente, ya más concretamente en la psiquiatría. Sin embargo, la psicología, desde el solo hecho de que institucionalmente se ha dedicado al estudio de la mente, cualquier trabajo psicológico debiera tener como premisa fundamental lo que acabo de mencionar, que los sentidos son los proveedores de la mente. Desde ahí se tiene que comenzar. Y como los sentidos permiten solamente una fracción diminuta de lo que son los fenómenos tangibles, porque nuestros sentidos no tienen una agudeza tan grande, tienen un margen de captación muy limitado. Entonces nuestra mente recibe una información muy limitada sobre el mundo de las formas, y con esa información tan limitada que recibe sobre el mundo de las formas, la mente de repente se construye la idea de que lo sabe todo, y que si no lo sabe todo, por lo menos sabe lo más importante, y cree que sabe lo más importante, y bajo esa premisa opera la mente, y es algo en lo que muy poco se detiene en la psicología. Primero debemos partir de esa base, que la mente solamente percibe lo externo, y que su grado de percepción, o más bien su grado de alimentación, porque la percepción la tienen los sentidos, el nivel de la alimentación que tiene, el grado de alimentación de información que recibe la mente es muy limitado. Ahora, tan limitado como la misma capacidad de la mente. Si la mente recibiera mucha más información, de cualquier modo la mente no tendría capacidad para ordenar demasiada información o demasiada agudeza de información. También hay que entenderlo. Y la mente se ha desarrollado al nivel de la capacidad de los sentidos, al nivel de la propia agudeza de los sentidos. No se ha desarrollado más porque los sentidos no le dan más. Si los sentidos le dieran más, la mente por naturaleza se hubiera desarrollado más. Eso creo que es más que evidente. Pero en la filosofía, la filosofía tiene que partir de esa base, de esa premisa, no de esa base, pero de esa premisa, porque la filosofía lleva dos direcciones, hacia la existencia y hacia el ser. Pero la filosofía no puede, para la filosofía resulta absurdo pretender introducirse al conocimiento del ser, que es la ontología, sin antes comprender lo que puede comprender, aunque parece redundante, pero no, sin antes comprender lo que puede comprender del mundo de las formas, que no es el ser. Por eso, en la propia filosofía también es importante entender las limitaciones de la mente. También es importante. Si la mente no entiende eso, la filosofía también termina divagando en lo que no es fundamental. Eso no puede ser de otra manera. Ahora, ya le dedicamos 2 horas a entender ese conocimiento limitado que la mente al que puede acceder la mente, y ya le dedicamos 2 horas sobre todo a comprender que ese conocimiento jamás nos podría conducir a la verdad absoluta. Y el tema de hoy es la verdad absoluta o el conocimiento absoluto. Por lo tanto, hoy vamos a nos vamos a aventurar en hablar de algo que va más allá de las capacidades de la mente. Esto convierte ese tema en algo muy complejo. Sin embargo, aun cuando sea complejo, no tenemos por qué temerle o por qué dejarlo de lado ese tema. Hay que abordarlo. A la medida de nuestras posibilidades hay que abordarlo, y desde el momento en que sabemos que es delicado
hablar de algo que rebasa nuestra capacidad cognitiva, bien, pues esto nos obliga a darle una importancia muy particular a lo que se refiere a las citas de los textos universales, porque definitivamente todas esas referencias que nos ofrecen los textos universales devienen de hombres, de pensadores que han pasado por un proceso distinto al nuestro, se han anticipado a nosotros en lo que se refiere al brinco de dar hacia la verdad absoluta, no sin antes comprender lo que no es la verdad absoluta y entendiendo que esto lleva implícito la autonegación. Ellos han comprendido que la personalidad no es la realidad y eso no es otra cosa que autonegación. Comprender que la personalidad no es la realidad de uno mismo, y esa comprensión a estos grandes personajes, a estos grandes maestros, les ha permitido dejar un testimonio de lo que hay más allá de esta personalidad que no es la realidad. Y entendamos, esto es redundante porque lo hemos dicho otras veces, pero no está de más insistirlo, que si bien nuestra personalidad no es nuestra realidad, y por otro lado la personalidad es creación de la tierra, es creación de la materia, es creación del mundo de las formas, por lógica el propio mundo de las formas tampoco es la realidad, porque si lo creado no es lo real, su creador tampoco puede serlo. Entonces, creador y creado son consustanciales. Por lo tanto, si nuestra personalidad no es la realidad, bueno, pues su creador, que es la madre tierra, que es la materia, tampoco puede ser la realidad. Y eso, la comprensión de eso es lo que ha llevado a los grandes maestros a entender, a tener la posibilidad de acceso a lo que es la verdad absoluta o el conocimiento absoluto, la realidad verdadera, y ellos han dejado testimonio de ello. Claro, han dejado un testimonio en textos que son accesibles a nuestra mente, pero hay que comprender que esa realidad no se puede transmitir verbalmente. Entonces, los grandes maestros han tenido el acierto de dejar implícita la verdad detrás de palabras que literalmente no constituyen la verdad. Hay quienes utilizan la palabra velado, de que esa verdad queda velada, queda detrás del velo, pero ahí yo no coincidiría mucho en que esté velada. O sea, en realidad no es que esté velada, lo que pasa es que esa verdad no se puede transmitir a través de medios formales. Al decir medios formales me refiero a medios que utilizan las formas. No, la verdad no se puede transmitir a través ni de la palabra, ni del color, ni del sonido, ni del movimiento. Los elementos de forma no pueden comunicar la verdad, pero sí se puede sugerir. Entonces, los libros universales o los maestros cuya sabiduría está plasmada en los libros universales, dejaron inscrita esa verdad de manera implícita, no necesariamente velada, de manera implícita, porque cuando utilizamos la palabra velada es casi como si estuvieran jugando a las escondiditas, como si jugaran con nosotros a las escondiditas. Mira, aquí está la verdad, pero lo vamos a esconder detrás de esto, a ver quién la encuentra. Y no es un asunto de las escondiditas, no es un juego, es una necesidad, y es una necesidad porque los medios tangibles no son capaces de comunicar la verdad absoluta o ese conocimiento absoluto.
Entonces no es que exista la intención de jugar para ver quién es más inteligente que encuentre el escondrijo de la verdad. No. El problema es muy sencillo. Es incomunicable a través de los medios verbales y a través de los medios tangibles. Esa verdad es incomunicable. Y lo único que han podido hacer los grandes maestros ante una imposibilidad de comunicación sobre esa verdad, lo que han hecho es sugerirla. Entonces los libros universales nos sugieren esa verdad, señalan a esa verdad, pero no pueden hablar de ella, no la pueden describir, no la pueden transmitir, no la pueden... no pueden permitir que sea cognoscible a través de ellos. Entonces solamente la sugieren, pero insisto, no es un asunto de que esté escondida esa verdad. Es un asunto de que la verdad allí está. Nosotros somos los que no la hemos podido asimilar, porque nosotros, y la razón es muy simple, llevamos muchas existencias creyendo que el mundo de las formas es la realidad. Y mientras nosotros creamos que lo falso es verdadero, jamás vamos a comprender, mucho menos a percibir lo verdadero. Entonces el problema no lo podemos culpar a nadie, es un problema colectivo, es un problema en el que nos introdujimos toda la humanidad. Y el problema es así de simple. Ya llevamos muchas existencias creyendo que el mundo de las formas, que no es la realidad, creyendo que eso sí es verdadero, creyendo que es verdadero. Y eso es una confusión, esa es la gran confusión del hombre. La gran confusión. Y por eso implícitamente, si creemos que el mundo de las formas es verdadero, bueno, nuestra personalidad fue creada por la Madre Tierra, que forma parte del mundo de las formas. Entonces es lógico que por añadidura también creamos que nuestra personalidad es nuestra realidad. Entonces van de la mano. Y eso es la razón, o sea, esa es realmente así de simple, es la razón por la que nosotros estamos de momento discapacitados para percibir y comprender la verdad absoluta. Esa es la razón. No, ¿para qué meterle más mitología a esto? De hecho, la mitología que se le ha introducido a esto en los libros universales ha sido porque hace 2000, 3000 años no era posible plantearlo de la manera en que lo estamos planteando ahorita. Si Jesús de Nazaret, en lugar de decirle a sus apóstoles, mi reino no es de este mundo, les hubiera dicho, no sean tarugos, su carne y sus huesos no es su realidad, ustedes no son su persona, y esto que estamos pisando y este mundo por el que estamos pasando sólido es pura ilusión. Si Jesús les hubiera hablado con esas palabras, en lugar de decirles, mi reino no es de este mundo, lo más probable es que los apóstoles lo mandan al carajo a Jesús y hubieran dicho, este loquito yo no sé de dónde salió. Es lo más probable. A lo mejor los apóstoles no lo hubieran linchado porque ellos no tenían el poder para hacerlo. Pero sí lo hubieran mandado a volar. Pero sí lo hubieran mandado a volar y hubieran pensado que estaba loquito. Entonces, en cada momento histórico las cosas se pueden plantear de acuerdo a la capacidad cognitiva del público a quien se le dirige. Entonces, pero aquí hay que ver la capacidad o el acto tan magistral o la manera tan magistral de Jesús de plantear las cosas, aún sabiendo que les hablaba a personas de escasa preparación científica, prácticamente nula preparación científica. Jesús sabía de sobra que si les dice, esto no es la realidad, lo mandan a volar. Entonces dice, mi reino no es este mundo. Ya lo deja implícito de una manera
un poquito más abierta, de una manera en que lo sugiere, de una manera en que lo pueden entender, aunque sea místicamente, pero lo pueden entender, pero sus palabras mantienen vigencia hasta nuestros días. Es decir, sus palabras, aun cuando él tuvo que plantearlo en un nivel comprensible a hombres de nula ciencia, sus palabras estaban tan cuidadas que podían seguir teniendo vigencia aún 2000 años después, cuando la ciencia estuviera ya desarrollada en el momento propicio para decirlo con una certeza científica. La materia no ocupa un lugar en el espacio. La materia nos produce la sensación de corporeidad, pero la materia no es corpórea. Jesús no podía decir eso en aquella época, no lo podía decir, pero hoy ya lo podemos plantear así. La materia es incorpórea. ¿Por qué lo podemos plantear así? Pues porque la ciencia ya lo comprobó. Ya la ciencia comprobó la naturaleza incorpórea de la materia y el hecho de que produce la sensación de ocupar un lugar en el espacio, pero en sí es pura sensación. Ya la materia desarrolló lo suficiente para comprobar que el mundo de la materia parece ser, pero no es. Entonces, nuestros planteamientos ahorita pueden ser mucho más agudos, mucho más claros que hace 2000 años, y no porque nosotros seamos más que Jesús de Nazaret, sino porque hoy la ciencia ya desarrolló lo necesario para que ahora sí se pueda plantear con esa claridad. Claro, hay que entender que hoy por hoy hay personas que pasaron por un estudio formal, por una formación académica que le permite comprender lo que la ciencia ya nos está ofreciendo, pero también hay que entender que es un porcentaje bajo de la población, lamentablemente. Hoy por hoy, a nivel mundial, probablemente el 90% de la población no comprenderían si se les explica cómo es que la física cuántica nos comprobó el sentido, el carácter incorpóreo de la materia, y que parece corpórea pero no es corpórea, que parece sustancial pero es insustancial. Realmente sigue siendo un porcentaje bajo el de la humanidad que puede comprenderlo ya, pero no importa, ya hay elementos de peso para hablar de ello. En la época de Jesús no había, y fíjense, pasa algo curioso, y eso hay que entenderlo, esto es digno de revisión. Pasa algo muy curioso. A Buda le toca predicar prácticamente lo mismo que predicó Jesús de Nazaret, pero 600 años antes de Cristo. Sin embargo, aun cuando lo hace antes de Jesucristo, lo hace en un país, en una civilización donde había un poquito de más sentido científico, en una sociedad más culta. La sociedad de la India era mucho más culta que la sociedad de Palestina, de Jerusalén, que en aquel tiempo eran distintos, pero ahorita ya son lo mismo y ya tiene otra visión geográfica diferente. Pero de esa zona del Medio Oriente donde vivió Jesús, la población era prácticamente analfabeta, y los pocos que no eran alfabetas, que eran los clérigos, las autoridades religiosas de su momento, eran profundamente dogmáticas. Entonces de nada les servía no ser analfabetas. Podían leer, podían escribir, conocían algo de historia, conocían lo que en su momento era posible conocer. Sin embargo, había un nivel de dogmatismo demasiado elevado que nublaba muchísimas cosas. En la India no. En la India, a pesar de que fue 600 años antes,
la sociedad de la India de esa época sí tenía más preparación, había más preparación, no había tanto analfabetismo como en la sociedad donde le toca a Jesús de Nazaret predicar. Por lo menos había la suficiente formación para que Buda sí tuviera la posibilidad de decir, este mundo es ilusorio. Y Buda sí se atrevió a decirlo con toda la claridad, este mundo es ilusorio, este mundo no es la realidad, y tu yo o tu personalidad no es tu realidad, y Buda sí lo dijo con mucho más claridad que Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret tuvo que dejarlo un poquito más sugerido. Bien, ahora, ¿por qué iniciar con esto? Porque el tema de hoy, que es el conocimiento absoluto, no puede llegar a nosotros, no podría ser accesible a nosotros sin que antes pudiéramos comprender las limitaciones de la mente y junto con ello comprender que todo lo que la mente estudia, revisa y analiza forma parte de un mundo que no es la realidad. Si nosotros no comprendemos esto antes, nos resultaría imposible acceder o tener la posibilidad de aproximación al conocimiento absoluto. Eso ya indiscutiblemente nos resultaría imposible. Bien, hay un comentario en Guadalajara. Sí. Escuchamos. Mira, yo no sé si la extraña soy yo, pero recientemente, es más, el jueves pasado, fue un aniversario más del Estado de Israel. Entonces hubo un toque de queda a las 10 de la mañana, todo el mundo se detuvo, en fin. Le dieron honores a personas destacadas, entre comillas. Cuando habla un joven que es el descubridor de la cúpula de hierro, que es el mecanismo con el cual Israel se pudo defender de la franja de Gaza, pues de los palestinos con los misiles supuestamente suministrados por Irán y bla, 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 ok, lo que sea. Yo me pregunté, a ver, aniversario de la independencia de Israel, ok, habiendo tanto avance tecnológico, tanta persona destacada, artista, o sea, en todo un crisol de sabios, de personas, no sé, con otro nivel. ¿Qué es? ¿Estoy bien o estoy mal? Porque yo no hubiera hecho eso, no le hubiera dado un honor a una persona, o quizá por el descubrimiento sí, pero como que no era el momento, porque finalmente para lo que se usó su sabiduría o su descubrimiento, exactamente, fue para una cosa, o sea, en detrimento de otros, o estoy mal. Sí, bueno, es que los humanos indiscutiblemente reconocemos lo que no debiera ser digno de elogio, pero eso sucede en todas las tradiciones y en todas las culturas del planeta, no solamente en la tradición hebrea. En todas las tradiciones sucede lo mismo, se le reconoce a quien hace un acto personal, a quien engrandece su personalidad y a través de su personalidad hace hazañas o proezas. Y eso es parte del estado enfermizo de la humanidad. La única sociedad que hoy por hoy en su momento tuvo una línea distinta, no creo que del todo, pero sí tenía grandes matices que la distinguían por ello, fue la sociedad tibetana antes de la invasión de China. Recordarán que quienes vieron una película muy bien lograda, por cierto, que se llama 7 años en el Tíbet, que es una historia real, hay una escena en que uno de los dos
austriacos que estaban de momento prácticamente exiliados en el Tíbet mientras pasaba la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Uno de ellos quiso o pretendía encandilar a una tibetana para conquistarla, y le muestra un libro donde aparecía, una revista donde él aparecía en la portada porque había hecho una proeza había sido el primero en escalar una montaña. A subir al K2. El K2, creo que había sido el primero en subir la montaña del K2, que está también cercana, está en los Himalayas, esa montaña, cercana al Tíbet. Y aparte él había participado en los Juegos Olímpicos y empezó a hacer alarde de sus logros personales, y la mujer tibetana le dice: es que allí es donde están las grandes diferencias entre tu cultura y la mía. Ustedes veneran y le dan, elogian y le dan reconocimiento a quien exalta su personalidad, y nosotros le damos reconocimientos a quienes niegan su personalidad. Así dice, todo lo contrario, y con eso lo mandó al suelo, lo mandó totalmente al suelo. Pero sociedades como esta ya prácticamente ya no hay, porque ya la globalización ha provocado que todo el mundo se meta en la misma sintonía. En la India todo el mundo está también exaltando la personalidad. En China ya no se diga, desde Mao, quizás desde antes de Mao ya se habían olvidado de la sabiduría del Tao. Y en prácticamente todo el mundo ha sucedido ahí de esa manera. El Tíbet quizás fue el último reducto de una sociedad donde todavía traían una tendencia antagónica a las directrices del mundo occidental. Sin embargo, por algo fueron invadidos por China. Mucha gente lo lamenta, pero si somos tantito sabios no tendríamos por qué lamentarlo, porque siempre sucede lo que tiene que suceder, y la vida misma, la naturaleza misma sabe lo que tiene que hacer. Nos cuesta trabajo comprender por qué sucede lo que sentimos como lo más injusto de lo injusto. Sin embargo, un sabio jamás lamenta nada. Un sabio nada tiene que lamentar. Aún lo que pudiera parecer más injusto de lo injusto sucede por algo y tiene una razón que no somos capaces de mirar. Sí. Ahí está la clave. La pregunta era ¿qué razón es la que yo no veo? Porque por supuesto yo estoy a favor de Tíbet 100%, y para China las montañas del Tíbet son un punto estratégico por si llegaran a ser invadidos. Entonces políticamente pues esa fue, o sea, al menos es lo que yo tenía entendido, lo que se dice en la sangha budista. La parte más esencial del Zen es no tener preferencias. Órale, sí. Y el Zen dice clarísimo, y vaya que el Zen es una mezcla del budismo con el taoísmo. O sea, el Zen es la mezcla más exquisita que pudo haberse dado en la historia del hombre. Es una mezcla de lo más exquisito que pudo haberse dado. Trae lo más esencial del budismo y lo más esencial del taoísmo. Y el Zen, la base fundamental del ser, en relación a lo que el hombre puede hacer como hombre para iluminarse o para liberarse, esa base es: no tengas preferencias. Cuando dejes de tener preferencias, la iluminación se hace posible. Entonces, posible. Cuando no hay preferencias, se hace posible la iluminación. Y por supuesto que hay 1000 razones para señalar todas las injusticias que allí se cometieron. Pues aún con esas 1000 razones, si nosotros comprendemos el Zen, y todavía más aún,
si surge algo de luz en nosotros, no vamos a tener preferencias. No vamos a estar ni a favor de los tibetanos ni a favor de los chinos. Simplemente así sucedió. Es todo. O sea, la vida hace las cosas por algo. Por algo hace las cosas. Ahí cito algo nada más como un referente de algo de lo que no podemos ver y que nosotros, aun cuando no podamos ver la realidad de las cosas, nosotros estamos obligados a otorgarle la confianza a la sabiduría universal. No estoy hablando de creencias, no estoy hablando de dogmatismos, que quede claro, y yo creo que se alcanza a distinguir. Un dogmatismo es cuando decimos esto es así, se acabó. No, cuando nosotros le damos la confianza a alguna premisa de sabiduría, es cuando decimos, a ver, no lo tengo claro porque no lo he vivido, pero voy a cometer el riesgo de vivirlo, le voy a dar la confianza y lo voy a vivir para ver qué descubro. Entonces, eso es darle la confianza, pero no creer ciegamente. No es fe, perdón, no es creencia, no es dogma. Es darle la confianza para vivirlo y decir, algo tengo que aprender de ello. Hay una premisa que dicen los sabios, no me consta, pero le doy la confianza suficiente para vivirlo, y lo que aprenda, adelante. Lo que me arroje la experiencia, maravilloso. Entonces, esa confianza tenemos que dársela de alguna manera a los libros universales, y el Zen nos dice eso. No tengas preferencias, ningún tipo de preferencias hacia nada, aun cuando algo sea radicalmente lógico o ilógico, que tu preferencia no se mueva. Tú mantente neutral. O sea, el Zen es prácticamente la corriente de la neutralidad. O sea, el Zen es como, aun cuando Hermes Trismegisto ya habla de la neutralidad, y en otras corrientes, en todas se habla de la neutralidad, el Zen es la corriente que tiene por excelencia la premisa de la neutralidad, desde el momento en que dice, jamás tengas preferencias, y allí, en ese estado es en el que encuentras, en ese estado. Ahora, cito un ejemplo, en cuanto a la inquietud que te surge sobre el Tíbet. Este ejemplo va en función de un libro escrito por alguien que ya les había recomendado, Antonio Velasco Piña, y este es de otro libro de él, creo que fue el tercer libro que él publicó, se llama Regina. Es un libro extraordinario, es un libro impresionante donde describe un proceso no de la iniciación de una persona, sino de la iniciación de una cultura nueva, de una nueva cultura, y ese proceso de iniciación lo relaciona con un acontecimiento muy lamentable de México, pero ya cometí el error de decir lamentable, porque ya tuve preferencias. Observemos cómo con toda facilidad perdemos la neutralidad, es facilísimo perder la neutralidad. Bien, este libro lo vincula con un acontecimiento de México, que es la masacre de los estudiantes del 68, y en ese libro describe algo básico, lo voy a plantear rapidísimo porque tampoco le vamos a dedicar el tema a esto. Queremos hablar de conocimiento absoluto y apenas estamos todavía introduciéndonos. Bueno, él plantea que el planeta, igual que el hombre, igual que el hombre humano, que el hombre biológico, que es creado por la Tierra, tiene también su respiración propia, respira prana igual que nosotros respiramos ese prana universal, y el planeta también tiene sus dos fosas nasales igual como las tenemos nosotros, y una de esas dos fosas nasales del planeta por las que inhala el prana universal está en el Tíbet, y la otra fosa nasal está en el Valle de México.
Pero nosotros cuando hacemos un pranayama, lo que se le llama pranayama en el budismo, cuando hacemos un pranayama, tomar el aire por una fosa nasal y luego cambiar la toma de aire a la otra fosa nasal, en esa práctica budista del pranayama, que tengo entendido que es más antigua que el budismo todavía, viene desde los Vedas, pues nos toma unos segundos cambiar de fosa nasal para cambiar la respiración y hacer esa práctica llamada pranayama. Bien, pues el acto del pranayama planetario de cambio de toma de inhalación de prana dura 2000, no, ¿cuál 2000? Creo que 6000 y tantos años. Cada 6000 y tantos años hay un cambio de inhalación pránica del planeta. Bien, cuando terminó la era de Acuario, terminó también el proceso de inhalación del planeta en el Tíbet, de inhalación pránica en el Tíbet, y era necesario que se cerrara la inhalación pránica del Tíbet para que en simultáneo iniciara la inhalación pránica en la fosa nasal del planeta del Valle de México. Y para que esto fuera posible, el Tíbet tenía que hacer un trabajo conscientivo para cerrar ese canal de inhalación pránica, y en sincronía se tenía que hacer otro trabajo conscientivo en México para que iniciara el planeta esa inhalación pránica. Y dicho en otras palabras, era necesario que se cerrara el changarro del Tíbet para que se abriera el changarro de México. O sea, son procesos naturales cósmicos. Entonces, de repente uno puede meterse en la cabeza de que ¿por qué los chinos? ¿Qué injusticia? ¿Que los invadidos? Bueno, nosotros no sabemos por qué la naturaleza se mueve como se mueve. Pero el Zen nos dice, acéptalo y no tengas preferencias. Jamás tengas preferencias. Entonces, al principio, la primera posición ante lo que usted plantea es, aunque no entiendas, las cosas pasan por algo, y el Zen así lo dice. Bueno, lo segundo que planteo es eso. Era necesario que en el Tíbet cesara la respiración pránica para que pudiera abrir con toda libertad esa respiración pránica en México. Y eso es porque todas las flechas, y hay muchos ingredientes que apuntan para que aquí en Mesoamérica inicie un nuevo proceso de libertad de conciencia, un nuevo proceso de desarrollo colectivo en relación a la libertad de la conciencia, y tiene que ver con ese fenómeno planetario, está relacionado con ese planetario. Entonces, volviendo a lo que mencionábamos, no hay que tener preferencias, hay que aceptar las cosas como son, y hay una premisa fundamental, y de eso muy poco lo hemos dicho, pero lo voy a no sé si ya lo dije antes, pero si lo dije lo repito, y si no, lo pongo sobre la mesa. Si nosotros no somos capaces de comprender que el mundo de las formas no es la realidad, tampoco vamos a ser capaces de aceptar lo que sucede en el mundo de las formas de manera plena. Eso no hay que perderlo de vista. En la medida en que nosotros estemos identificados con la materia, nos va a resultar muy difícil la aceptación y evitar las preferencias. Entre más identificados con la materia, más preferencias vamos a tener y menor va a ser nuestra capacidad de aceptación. Lograr no tener preferencias se va a convertir en algo totalmente ajeno a nosotros. Entonces, para lograr ese estado que nos pide el Zen de no preferencias, antes tenemos que ser conscientes de la insustancialidad de la materia, del carácter ilusorio que nos presentan las formas materiales.
Eso es premisa fundamental para todo esto. Bien, a ver, una aclaración, lo escuchamos antes de leer la primera cita. ¿Final de la era de Piscis o de Acuario? Final de la era de Piscis, inicio de la era de Acuario. O sea, Inicio de... al finalizar la era de Piscis, finaliza la inhalación pránica del Tíbet. Y al iniciar la era de Acuario, inicia la inhalación pránica del Valle de México. Y el corazón del Valle de México, según lo describe el libro de Antonio Velasco Piña, el punto neurálgico central donde se inhala es el Zócalo de la Ciudad de México. El meritito Zócalo de la Ciudad de México es donde está ese punto central de ese gran chakra que abarca casi todo el país de México, no todo, abarca una gran parte del país de México. Es un círculo y el centro de ese círculo está en lo que actualmente es el Zócalo de la Ciudad de México. Y ahí se hizo un trabajo muy peculiar que describe Velasco Piña en relación a ese personaje llamado Regina, que según describe él era reencarnación de Cuauhtémoc y regresa reencarnado en mujer para involucrarse en ese trabajo. Y antes de hacer ese trabajo de apertura del chakra del Valle de México, esa mujer, siendo niña, estuvo en el Tíbet y le tocó vivir la invasión china en el Tíbet. Entonces ahí hay toda una historia que plantea en ese tercer tomo, muy interesante, personajes que vivieron. O sea, curiosamente lo vincula con personajes que vivieron y que estuvieron, de los que hay prueba de que físicamente estuvieron en este mundo, y hace un desarrollo de todo esto que se hizo. ¿Cuáles fueron sus fuentes de información? Desconozco, pero todos los planteamientos son impresionantes, y ahí sí sugiero esa lectura. La verdad es que son libros que vale la pena conocerlos por lo que estamos viviendo en este momento a nivel planetario, por lo que se está viviendo ahorita en este momento. Bien, vamos entonces a la primera cita, que tiene que ver con este conocimiento absoluto, verdadero, que ya dijimos no podríamos entenderlo sin antes entender lo que no es el conocimiento absoluto y negarlo como real lo que no es absoluto. Es decir, el conocimiento relativo del que ya hablamos, reconocerlo como el falso, como el no verdadero. Solo así podremos tener acceso a este conocimiento que tiene que ver con esa fuente original, con esa vibración absoluta de la fuente original, y hay que entender que es un conocimiento vivo, y al decir vivo me refiero a la verdadera vida de la que hablaba Jesús de Nazaret, que se manifiesta como fuerza, como luz, y también los libros universales dicen como amor, pero como el amor absoluto, no como el amor humanoide que nosotros confundimos con el verdadero amor. Bien, la primera cita es de Chuang Tzu. Nos vamos a ir al taoísmo. Curiosamente empezamos hablando de taoísmo, bueno, hablando del Zen, que tiene que ver con el Tao, y esa cita muy clara, y creo que está genial para iniciar el tema. Chuang Tzu dice: primero debe haber un hombre verdadero antes de que haya un conocimiento verdadero. Bien, yo creo que no requiere mucha explicación. Y cuando se habla de un hombre verdadero, lo único que sí ameritaría aclarar es, cuando se habla de un hombre verdadero, no se refiere a un hombre que es muy inteligente y que además de ser muy inteligente tiene una conducta moral intachable. A eso no se refiere con un hombre verdadero. Eso es una imitación de hombre verdadero. El hombre verdadero es nuestro microcosmos. El conocimiento verdadero está en el microcosmos, no está en la personalidad. Entonces,
el conocimiento, el hombre verdadero es ese, nuestro ser verdadero, nuestro ser original, el microcosmos. Entonces, primero tiene que ver ese hombre verdadero antes de que haya un conocimiento verdadero. Muy claro lo dice Chuang Tzu, nomás ubiquemos quién es ese hombre verdadero, ¿sí? No es la personalidad engrandecida, exaltada o venerada porque tiene una conducta intachable. Ese no es el hombre verdadero. Insisto, el hombre verdadero es nuestro ser original verdadero. Bien, la siguiente no lo va a leer Juan Carlos. Sí. De la vida pitagórica de Jámblico nos dice: hay dos grupos de oyentes de Pitágoras, los que oyen a Pitágoras dentro o fuera del velo, los que lo oyen a la vez que lo ven, o bien solo lo oyen pero no lo ven, y los del círculo interior y exterior. No hay otros que los mencionados. Bien, aquí en esta vida pitagórica, Jámblico describe que existían dos tipos de alumnos que seguían a Pitágoras: los del círculo interior y los del círculo exterior, haciendo mención a lo que veíamos la semana pasada, que es el conocimiento absoluto y conocimiento relativo. El conocimiento absoluto, que es la conexión que existe a nivel de alma, a nivel del corazón. Aquí se plantea el círculo interior, a las personas que están conectadas a nivel del alma con el iniciado. Lo mismo le sucedía a Jesús de Nazaret y sus discípulos. Con sus discípulos tenía un tipo de conocimiento que es muy palpable en los evangelios que se han estado recuperando, de María Magdalena, de Judas Iscariote, etcétera. Todos los evangelios que han estado apareciendo en la actualidad, se habla de un círculo interior, de una información interior. Mas, sin embargo, los evangelios que están puestos en la Biblia, habla Jesús hacia el público, hacia la parte externa, y habla mucho en parábolas. ¿Para qué? Para que pueda ser oído y escuchado Jesús de Nazaret a nivel del bulbo, del público. Aquí también Pitágoras se habla de ese conocimiento interior, de ese conocimiento absoluto, a través de la conexión interior del alma. Es por eso que se menciona los que lo oyen, aunque no lo vean, los que están dentro o fuera del velo, pero lo siguen escuchando. Ya cuando existe una conexión a nivel del alma, ese conocimiento absoluto llega sin necesidad inclusive de palabras. Es por eso que también en la Biblia se narra, al final de lo que viene siendo las apariciones de Jesús, nada más se les aparece a los apóstoles y a algún grupo de personas que eran los peregrinos de Manús, que es una historia muy bella, muy hermosa, pero ya no se aparece el público, no hace un ministerio público, hace un ministerio interior después de la resurrección. Y se menciona pues de ese tipo de conocimiento que se transporta del iluminado al discípulo de una manera de alma a alma, y es como se conforma ese conocimiento absoluto. El conocimiento relativo pues es lo que ya los escribas comenzaron a desarrollar acerca de la vida de Jesús y todo su ministerio. La siguiente cita es de Sócrates. A ver, un comentario antes. El cuarto camino se habla de que el hombre verdadero es el hombre despierto, el hombre consciente, el hombre que sabe quién es, que sabe de dónde viene y que sabe para dónde va y qué está haciendo en este plano. No sé si que eso coincida con lo que mencionabas del hombre verdadero. Es que ese hombre verdadero es el ser interior, ¿sí? Es el microcosmos, es el verdadero ser, es ese mismo. Lo que Jesús llamaba el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Así, Sí. ese término utilizaba, el Hijo del Hombre, un término que poco se entiende, un término muy que resulta extraño a la lingüística, a la forma en que se maneja la lingüística actual, el Hijo del Hombre. Bueno, el Hijo del Hombre, bueno, el Hijo del verdadero hombre, o el verdadero Hijo del verdadero hombre. O sea, es una terminología medio rara, pero hace referencia a lo mismo, Sí. al verdadero ser. Sí. Inclusive se habla de algo que supuestamente le sucedió a Diógenes en aquella gran Grecia, ¿no?, de los grandes filósofos, y también se le juzgó que estaba bien loco y bien zafado, ¿no?, porque agarró
el báculo del conocimiento y la lámpara de la sabiduría, y salió por la calle de Atenas con la lámpara prendida en pleno mediodía a buscar un hombre, y no lo encontró. Al hombre verdadero. Exacto, encontró máquinas humanas, encontró seres dormidos, pero al hombre no lo encontró. Probablemente sí lo encontró, pero dentro del mismo, y no fuera, adentro y no fuera, probablemente. Y Entonces, claro, eso queda en el vacío. no sé si por eso también le pusieron Diógenes el cínico, ¿no? Porque pues, salió con una lámpara prendida a mediodía por las calles de Atenas, pues está loco, ¿no? Está zafado. Pero es simbolismo, al final de cuentas es puro simbolismo. Bien, la siguiente cita es de Sócrates, y en ella Sócrates viene a ratificar lo que ya nos dijo antes Chuang Tzu en relación al hombre verdadero, en relación a esa posibilidad de que el verdadero conocimiento, de que antes del verdadero conocimiento tiene que haber un hombre verdadero. Y Sócrates nos dice: solo el conocimiento que llega desde adentro es el verdadero conocimiento. ¿Y quién es el que está desde adentro? Nuestro ser original. El interior del interior es el ser original. El sanctum sanctorum. Ya comentábamos, ya nos agregaba uno de los compañeros que la palabra santo significa sin pertenencias o sin materia, ¿verdad? Libre de posesiones, algo así, ¿verdad? El interior del interior, el sanctum sanctorum, ese interior del interior es el ser original, es el verdadero ser. Y Sócrates nos dice: solo el conocimiento que llega desde adentro es el verdadero conocimiento. Entonces ya en la tradición helénica nos dejan clarísimo que la verdad absoluta solamente la encontramos adentro y en el interior del interior. La siguiente es del Evangelio de los Esenios. La retribución del pecado es la muerte, mientras que en Dios se halla la recompensa del bien, su amor, que es el conocimiento y el poder de la vida eterna. Evangelio de los Esenios. Bien, nuevamente aquí hacemos pues el apunte acerca de lo que es la palabra pecado, ya que tenemos muy visualizada esa palabra de forma moral. El significado que le daríamos aquí filosóficamente a lo que sería el pecado que habla la Biblia es a nivel de la ignorancia. Si estamos hablando de conocimiento, el pecado sería la ignorancia. Entonces lo podríamos leer así: la retribución de la ignorancia es la muerte, mientras que Dios se halla la recompensa del bien, su amor, que es el conocimiento y el poder de la vida eterna. Bien, en la Biblia también se habla de estas dos características: la vida, que es la vida eterna, la que se otorga y la que se da cuando alguien despierta, o cuando también la Biblia llama a los neutrales o a los que están en esa búsqueda y tienen contacto con esa vida eterna, se les menciona como los justos, para diferenciar los que sí están dentro de ese conocimiento y los que están fuera. Aquí en lo que es la retribución del pecado o la ignorancia, pues tiene que ver con lo que es la existencia. O sea, la existencia tiene un nacimiento, crecimiento, desarrollo y muerte. Entonces, si nosotros estamos en un estado de ignorancia, que es lo más común que nosotros estamos en los ciclos de la naturaleza, dando vueltas. Y no lo veamos moralmente como un pecado, simplemente con un estado de ignorancia estamos reciclándonos junto con la misma naturaleza. Saliendo de ese estado de ignorancia, pues entramos al conocimiento absoluto y podemos ahora sí ya no reencarnar, ya no estar en ese proceso natural y entrar salir de la existencia y entrar a lo que se llama la vida eterna. La siguiente cita es del Bhagavad Gita, y esta cita tiene mucho que ver también con el cristianismo. Bueno, primero la leo y después la comentamos. Dice así: aunque fueses el pecador más recalcitrante, si te subes a la barca del conocimiento, con toda seguridad podrás cruzar el océano de la ilusión y la maldad. Al igual que el fuego reduce todo combustible a cenizas, el fuego del conocimiento eterno aniquila todo apego. Bien, aquí una parte muy interesante que vale la pena destacar es el inicio de esa cita.
en la que nos dice, aunque fueses el pecador más recalcitrante, si te subes a la barca del conocimiento, podrás cruzar el océano de la ilusión. Es decir, este asunto de la conciencia, con esto nos deja clarísimo que no es un asunto moral, no es un asunto de equilibrio karmático, porque hay quienes creen, ha habido corrientes pseudoesotéricas que nos han hecho creer que antes de liberarnos primero tenemos que pagar todo el karma que debemos, y que hasta que terminemos de pagar todo ese karma, entonces sí ya nos podemos liberar. Eso es una tontería mental, porque así como Jesús de Nazaret nos invitó a distinguir las dos naturalezas, al decir al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, es decir, a la materia lo que es material y al origen lo que es original, distinguiendo esas dos naturalezas, igual sucede con las posibilidades liberadoras. Nosotros jamás podríamos liberarnos, jamás podríamos acceder a ese conocimiento de la verdad manipulando las condiciones relativas de la materia. El karma es un asunto de condiciones materiales, es un asunto de causas y efectos en el movimiento, en la dinámica del mundo de las formas, en la dinámica natural, es algo que rige a la dinámica natural en las formas. Entonces, si nosotros creemos que moviendo o modificando esa dinámica natural vamos a tener una consecuencia en lo original, estamos equivocadísimos, y eso tiene una lógica filosófica y científica. Son dos naturalezas distintas. La ley de causa y efecto opera en la materia. En el ser no opera ley alguna. Ninguna ley opera en el ser. Entonces, es demasiado inocente, demasiado infantil creer que manipulando lo tangible vamos a tener un logro en lo intangible. Eso no es posible. Por eso, con toda certeza, Krishna dice, aunque fueses el pecador más recalcitrante, si te subes a la barca del conocimiento, trasciendes la ilusión. Es decir, la libertad, el acceso a la verdad, al conocimiento absoluto, se da al margen de la dinámica natural, y la ley del karma, la ley de causa y efecto y todo lo que tenga que ver con la moral son asuntos terrenales, no son asuntos del ser. Ahora, ¿por qué mencioné que esta cita tiene que ver con el cristianismo? Bueno, tiene que ver con todas, pues todas las corrientes están engranadas, todas las corrientes hablan de lo mismo, pero vamos, hay aspectos que son muy evidentes. Jesús de Nazaret, en sus pasajes bíblicos, en sus pasajes evangélicos, históricos, hay dos muy concretos donde deja constancia de esto. Uno, cuando quieren apedrear a María Magdalena, acusada de ser prostituta, y Jesús la defiende. Pero no solamente la defendió, la convirtió en un personaje tan cercano a él. María Magdalena, siendo acusada moralmente por la sociedad, se convierte en un personaje tan cercana a Jesús. Hay quienes dicen que era su pareja sexual, eso dejémoslo en el aire, nosotros no somos nadie para decir si es cierto o no es cierto. Lo que sí es cierto es que hay testimonio de que se convirtió en un personaje muy cercano a ella. María Magdalena era tan cercana a él que hay pasajes donde se evidencia, sobre todo en los evangelios gnósticos, en los de Nag Hammadi, que los apóstoles llegaron a sentir celos de María Magdalena,
porque había cosas que se las confiaba a ella y cosas que ella comprendía más rápido que los apóstoles. Y los apóstoles llegaron a tener celos de ella. Entonces, la condición moral nada tiene que ver con el acceso al conocimiento absoluto. Y otro pasaje donde también lo deja claro es cuando está en la cruz, siendo él crucificado en medio de dos, según dicen las religiones, en medio de dos ladrones, que en realidad no eran dos ladrones, eran dos revolucionarios, dos sediciosos sociales que iban en contra del Imperio Romano, que buscaban la liberación de Roma, o más bien la liberación ante Roma, porque buscaban la liberación del pueblo judío sobre el yugo romano. Y uno de ellos, estando en la cruz y siendo socialmente juzgado como ladrón, como malviviente, como asesino y como quién sabe cuántas cosas, como un malviviente, es decir, siendo juzgado como un hombre inmoral ante la sociedad, Jesús de Nazaret le dice: de seguro, o ten seguro, que después de la muerte vas a estar conmigo en el reino de los cielos. Entonces, ahí deja Jesús de Nazaret claro que la condición moral nada tiene que ver con las posibilidades liberadoras. Y eso que él le dice va en función de un diálogo. Jesús dialoga con uno y dialoga con el otro, y uno se la pasa renegando, mientras que el otro acepta. De hecho, es un pasaje donde se da la gran distinción entre rechazo y aceptación. Mientras uno rechaza, el otro acepta. Y al que acepta, le dice Jesús: nomás nos vamos de este mundo y vas a estar conmigo en el reino de los cielos. Que es el que acepta, el que asume una actitud de aceptación. Entonces, los dos eran acusados de ser bandoleros, y sin embargo la condición moral no era el factor que permitía la liberación de ellos o de cualquier humano. La posibilidad está en la aceptación, en la apertura, en otros factores que no son de tipo moral. Entonces Jesús de Nazaret lo deja claro en esos dos pasajes. Debe haber más. No tengo memorizados todos los detalles de la historia bíblica, aun cuando nos dimos a la tarea de leer algunos de nosotros los evangelios completos para poder extraer todas estas citas. Pues no, mi mente no tiene un disco duro infalible, pero debe haber algunos pasajes más, pero por lo menos ahorita me llegan al recuerdo esos dos, donde también, al igual que Krishna, Jesús de Nazaret también deja claro que la condición moral no es el factor que determina la posible liberación, indiscutiblemente. Entonces, la verdad absoluta nos llega cuando tiene que llegar y bajo otras condiciones distintas a la condición moral. Ya hemos hablado mucho de ellas. Vamos a la siguiente cita, que es de Hermes Trismegisto. El conocimiento que corresponde al carácter de la mente de Dios Supremo, este conocimiento, y solo este, es la verdad. Y de esta verdad no es discernible ni en el más ligero bosquejo o sombra en el cosmos. Aquí nos deja claro que como personalidades que somos, y podemos ser muy estudiosos y muy científicos en cuanto a lo que viene siendo el cosmos, lo que vamos a conocer es el cosmos y las leyes universales, mas nunca podemos llegar a indagar lo que es la verdadera mente de Dios, que desgraciadamente muchas escuelas esotéricas se revuelven la mente de Dios con la mente del ser humano, o con la mente exaltada del ser humano, con el conocimiento que tiene el ser humano a nivel de acervo cultural, o una gran capacidad de utilizar lo que viene siendo esta maquinaria humana. Pues bien, aquí Hermes Trismegisto nos deja claro que no podemos, ni es más ligero bosquejo, de poder discernir la verdad de Dios con lo que es el cosmos, y esta parte de la personalidad es parte del cosmos.
tenemos que ir más allá, o sea, tenemos que llegar al alma, que es la que puede, y está en lo que viene siendo la parte, la frontera entre lo que viene siendo la parte del cosmos y el reino divino. Este alma es la que podrá, de una forma, iluminarse y ser iluminada por el ser y ser iluminada por este tipo de conocimiento absoluto. Entonces Hermes Trismegisto lo deja bien claro: este conocimiento, que es la verdad suprema de Dios, no se puede discernir o tener el más ligero bosquejo con lo que es la parte cósmica, con lo que es la parte humana. Lo deja bien claro. Entonces la mente que hablan muchos esoteristas del Dios, que puede ser discernible y que somos co-creadores con él, puras falacias. La siguiente cita es de Chuang Tzu, volvemos otra vez al taoísmo, y esa cita es exquisita porque nos habla de la incapacidad de nuestra mente para acceder a ese conocimiento absoluto, pero agrega algo muy interesante. Dice así la cita: tu vida tiene un límite, pero el conocimiento no lo tiene. Claro, se refiere al conocimiento absoluto, ¿sí? Se refiere a ese conocimiento absoluto, por eso se pone con mayúscula. Repito, tu vida tiene un límite, pero el conocimiento no lo tiene. Si usas lo limitado para alcanzar lo ilimitado, estarás en peligro. Si comprendes esto y aún te esfuerzas por conseguir el conocimiento, estarás en peligro sin duda alguna. En otras palabras, suelta la mente. Si estás ante una necesidad humana, material, existencial, úsala todo lo que quieras a tu mente, no, porque para eso es. Pero si tu propósito está dirigido al ser o al conocimiento absoluto, olvídate de la mente, porque si te obsesionas en llegar a ese conocimiento absoluto a través de la mente, estarás en peligro definitivamente. Así lo dice tal cual Chuang Tzu. Entonces, no solamente se limita a decir que la mente no es para llegar a este conocimiento, sino que agrega esto importante que les anticipé: si nos obsesionamos en llegar a ese conocimiento a través de la mente, entonces nos vamos a meter en muy serios problemas. Ha habido mucha gente que se ha trastornado por eso. Bien, vamos a la siguiente cita. A ver, escuchamos antes un comentario. Varias veces has dicho que nosotros no podemos llegar al ser, que Él es el que tiene que llegar a nosotros. Sí. Pero también has dicho que de repente lo hemos podido contactar por instantes. Bueno, se supone que ¿qué es lo que puede hacer uno para contactar con Él a pesar de lo aprisionado que está en este cuerpo? Bueno, has dado tips como neutralidad, observación, contemplación, pues bueno, pero sí se puede, ¿no? O sea, si uno tiene toda la intención por microsegundos de salir un poco de la materia, del mundo de las formas, tiene que haber un método, algo, ¿no? O sea, ¿basta con quererlo mucho? A ver, desde el planteamiento de tu pregunta empieza inmediatamente las respuestas claras a ello. Primero, método no hay, porque cualquier método es producto de la mente. Pero hay algo más que denota que todavía faltó un poquito de agudeza para comprender la naturaleza de esos tips o de esas premisas para la posibilidad de acceso al ser. Para empezar, no los he dado yo, los he planteado por lo que los libros universales dicen, por lo que los maestros nos dicen, pero no es de mi cosecha. Y tú preguntas, ¿qué podemos hacer? Y la respuesta está en el no hacer. Ahí está la paradoja, por eso decía, desde tu planteamiento, de la clase del no hacer, sí. Desde tu planteamiento ya está implícita la respuesta. Es que no es un asunto del hacer, es un asunto del no hacer. Incluso
Observa cómo lo que tú mencionaste, todo tiene que ver con el no hacer. Dijiste neutralidad, es no hacer. La neutralidad, la base de la neutralidad es el no hacer, porque es la no preferencia. Para ubicarnos en la neutralidad necesitamos no tener preferencias. ¿Y qué es eso? No hacer. La aceptación, ¿qué es? No hacer. O sea, tú observa todos los tips, todas las claves que nos van dando los maestros. Observación. Para abrirnos a la posibilidad de que el ser se manifieste, porque tal como lo dijiste y como se ha planteado en los libros universales, nosotros no llegamos a Él, Él llega a nosotros, o más bien Él se manifiesta en nosotros. El decir Él llega a nosotros pudiera hacernos imaginar que alguien llega de afuera hacia acá, y no, Él se manifiesta en nosotros, pero se manifiesta desde adentro, porque el ser ya está dentro de nosotros. Más bien, no está accesible a nuestra percepción, pero allí está. Entonces, lo que falta es que se manifieste. Ahora, esas pautas que nos dan los libros universales, todas, obsérvenlo, todas están vinculadas con el no hacer. Neutralidad es no hacer, aceptación es no hacer, observación es no hacer, porque en la observación el que observa no se involucra. El que observa jamás se involucra, no hay un involucramiento en lo que sucede. Entonces, las grandes pautas están en el no hacer. Incluso la meditación, que tiene que ver con la siguiente cita que voy a leer, tiene que ver con el no hacer. O sea, todas las pautas tienen como premisa el no hacer. El no hacer, todas las pautas. Porque el hacer es de la personalidad. Todo el hacer siempre va a ser producto de la personalidad. Entonces, es un asunto del no hacer, y esas premisas son del no hacer. Todas tienen que ver con no hacer. Y con el no hacer, ¿qué es lo que sucede? No es lo que conquistamos, es lo que sucede. En el no hacer, lo que sucede es que la coraza de nuestra personalidad se debilita. Y al debilitarse se abre, y al abrirse esa apertura propicia la manifestación del ser. Entonces todo tiene que ver con el no hacer, ¿sí? Bien, un comentario más, sí. Hay unos grupos motivadores, de esos de superación personal, y todo tiene con el hacer, que corrigen una frase. La frase conocida era querer es poder, ellos dicen hacer es poder. Fíjate nomás, fíjate qué absurdo. Bueno, es que no cabe duda que todos los cursitos de superación personal es pura salida falsa. Es superación para la personalidad. Pues es que por su propia naturaleza es superación personal. Es engrandecimiento de la personalidad, y con el engrandecimiento de la personalidad lo único que provocan es crearle más conflictos a la personalidad, porque una personalidad que pretende engrandecerse, que pretende superarse, es una personalidad que no ha comprendido el carácter ilusorio de ella misma, y el solo hecho de trazar tu vida con una vocación de superación personal es es construir tu propio sufrimiento futuro, porque esa personalidad más pronto que tarde se te va a desmoronar. Entonces, entre más la construyes y la elevas, más dura es la caída cuando se desmorona. Es que es terrible. Todos los que hacen cursos de superación personal no logran comprender que lo único que están construyendo es un futuro sufrimiento más doloroso. Es lo único que están construyendo. Están edificando, están creando las condiciones para que el dolor futuro sea más doloroso todavía. Porque entre más engrandecemos la personalidad y entre más nos ilusionamos en ese engrandecimiento, más doloroso es el golpe que nos vamos a recibir cuando se desmorone la personalidad. Pero así es, y no lo comprenden.
No comprenden que el único camino a la felicidad está en la conciencia del no ser, en la conciencia de que nuestra personalidad no es. Allí es donde está la felicidad, aunque suene paradójico, aunque nos resulte paradójico, pero allí es. Cuando nosotros soltamos esa obsesión por la personalidad, hasta entonces logramos experimentar estados de paz. Y en esos estados de paz es donde está la verdadera felicidad. Pero esos estados de paz solamente llegan cuando soltamos la personalidad. No pueden llegar antes. No pueden llegar de otra manera. Bueno, seguía otra cita, ¿verdad? Sí, otra cita de Jacob Boehme. De Jacob Boehme, sí. Del libro La llave. Y aquí es un planteamiento que hace Jacob Boehme a la inquietud que tiene Claudia con la pregunta que hizo hace unos momentos. Esta cita nos acerca a esa posibilidad que tiene no la personalidad, sino la conciencia y el alma de hacer algo, de acercarse. Y nos dice, el verbo es nada más que la voluntad exhalada del poder y de la virtud. Una distribución y un flujo de unidad por donde surge el conocimiento. Se habla aquí de el verbo, que sería una vibración, una fuerza que se manifiesta. Por ejemplo, nosotros cuando leemos una cita de la Biblia, o que fue transcrita por un escriba directamente de las palabras del iluminado, y que ha sido leída por miles de buscadores en todo este tiempo en que se hizo esta cita, tiene una carga de vibración impresionante. Esa vibración es el verbo, y ese verbo es el que nos puede inspirar para llegar a tener una meditación profunda o un posible discernimiento interior. Pues bien, esto funcionaría como una radio, como una radio. Tenemos una radio y queremos sintonizar una estación. Si ustedes se dan cuenta, pues hay ruido, y para llegar a la estación, si la estación no está tocando música, no está transmitiendo, se oye un vacío. Ahí está la estación, y luego después sigue el ruido. Bien, como no se ha emitido ningún mensaje en la estación, ahorita está en silencio, pero está transmitiendo una vibración que produce un silencio. Algo así es con nosotros, o sea, esta vibración es silenciosa. ¿Qué es lo que produce en nosotros? Un vacío. Y ese vacío es llenado por el ser, por el conocimiento absoluto. Entonces, cuando nos sintonizamos con lo que realmente somos, con la parte interior que realmente somos, entramos en sintonía con lo que realmente somos. Y al entrar en sintonía entramos en un estado de éxtasis, un estado de meditación y un vacío. Y ese vacío es llenado por el ser. Y es aquí donde surge esa unidad, donde surge el conocimiento absoluto. Sí, cuando yo me doy cuenta, percibo mi soledad, atravieso el vacío. Soledad es estar con uno mismo, pero en silencio. Sí, claro. Bueno, de hecho esa soledad está vinculada con la conciencia de que todo lo que nos rodea es ilusorio. Entonces, al tener conciencia de que todo lo que nos rodea es ilusorio, nos sentimos solos. Entramos en sintonía con la nada. Pero ese estado es de conciencia. De conciencia. Es una soledad que tiene que ver con la conciencia. No es la soledad del pánico del que está en su casa solo y que ya nadie le hace caso. Eso es una condición psicológica humana. No, la soledad en el sentido de la conciencia es eso. Es la conciencia de que todo lo que nos rodea es nada. Y al tener conciencia de que todo lo que nos rodea es nada, incluida la personalidad, se siente un vacío de soledad tan grande que lo único que puede llenar ese vacío es el fluido de la fuente original. Es lo único que puede llenar ese vacío. Y es lo que debe llenar ese vacío, y es cuando viene la liberación. O sea, todos los iluminados, antes de iluminarse, experimentan ese estado de soledad. Las últimas palabras de Jesús es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estaba experimentando ese estado de soledad. Estaba viviendo esa experiencia de soledad previa a la iluminación. Siempre hay un estado de soledad previo a la iluminación, siempre.
Y incluso se van al desierto los maestros, porque el desierto es un símbolo de esa soledad. Es un símbolo de esa soledad los desiertos. Y curiosamente, observen, todos los grandes maestros de la historia se han desarrollado en los desiertos, en culturas desarrolladas en los desiertos. Jesús de Nazaret en desierto, Hermes Trismegisto en el desierto de Egipto, Buda en la zona de Nepal, en la zona norte de la India, que es desértica, Quetzalcóatl en México, en la zona de Aridoamérica, en los límites entre Mesoamérica y Aridoamérica, también zona donde empieza la zona del desierto. Teotihuacán, que es el lugar por excelencia donde se evoca a Quetzalcóatl. Teotihuacán está exactamente en el límite entre Mesoamérica y Aridoamérica, que es la zona del desierto americano. Entonces, puros desiertos. Todos los grandes maestros de la historia se han desarrollado en desiertos. Y el desierto es el símbolo de la soledad. Y esa soledad es la conciencia del carácter ilusorio de la materia. Bien, vamos a la siguiente cita. ¿Hay una pregunta? A ver, una pregunta antes. ¿Es en la red? Es en la red. Bien. Nos pregunta Jimmy Albores. ¿Se pueden llevar estas premisas en la vida cotidiana e ir descubriendo desde adentro? Claro. Así como nosotros podemos vislumbrar lo que viene siendo nuestra vida diaria, como dice la Biblia, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La parte del César pues es ejemplificar lo que viene siendo nuestra vida cotidiana, nuestro trabajo, nuestra sociedad, etc. Y la premisa sería comenzar a observar lo que somos realmente. Estar en un estado de observación interior y exterior, ver esto como un vehículo de manifestación. Quizás al principio pues se nos haga difícil hacer esa desconexión entre lo que es la parte social y del trabajo que tenemos que desarrollar como personalidad, pero posteriormente si hacemos ciertas retenciones durante el día comenzamos a tener ese descontacto con la sociedad y entrar con nosotros mismos, podemos entrar en ese estado de observación. Hasta que este estado de observación sea pleno y podamos estar en la vida diaria y con las actividades diarias con ese estado de observación interior y estar haciendo lo otro. Se puede, Jimmy Albores. Hay que estarlo intentando y las premisas son las que aquí se ponen, o sea, estar en un estado de neutralidad, observación, contemplación, etcétera. Hacer la práctica diaria, comenzar a practicar esas retenciones. A lo mejor la más común que podemos hacer y es algo que también yo practico mucho. Normalmente el momento que estamos solos en el día es cuando nos vamos al baño. Ahí estamos solos y ahí podemos hacer inclusive una meditación. Ahí podemos estar con nosotros mismos increíblemente, ¿no? Parado en la cola de algún banco, ahí podemos hacerlo, o sea, sin ningún problema. O sea, cuando estamos nosotros con nosotros mismos en un alto, en una esquina, manejando el carro, podemos hacer ese proceso. Son de 2 a 3 minutos en los que estamos en quietud y estamos nada más en estado de espera y observación. Hay que estar en esos pequeños estados en los que la vida nos da una pausa, entrar en esa parte interior y entrar en ese estado de observación. Es practicarlo. Y sí, Jimmy Albores, sí se puede. Bien, la siguiente cita es de Rudolf Steiner, el gran maestro de la antroposofía. Y en esa cita nos dice algo que ya habíamos anticipado. La capacidad para adquirir el conocimiento suprasensible solo se desarrolla legítimamente mediante la meditación interna. Bien, volvíamos a hablar de esas grandes pautas. Todas tienen que ver con el no hacer. Y un estado meditativo es un estado de no hacer. Todos los que habíamos mencionado, neutralidad es no hacer, observación, no hacer, aceptación, no hacer, meditación, no hacer. Son estados de no hacer, son los legítimos estados de no hacer. Solamente así se hace posible, no se logra, se hace posible, porque nosotros no logramos nada. En relación al ser, el humano nada puede conquistar, nada puede hacer. Por eso
las premisas, las pautas van en sentido del no hacer. Vamos a la siguiente, que es de Ibn Arabi. Bien, esta cita nos dice: el profeta ha dicho, quien se conoce a sí mismo conoce a su Señor. Ninguna cosa es distinta a él. Y por eso añade que el que se conoce a sí mismo alcanza la gnosis, es decir, el conocimiento de Alá. Ibn Arabi, Tratado de la Unidad. Bien, ese término que siempre que se ha escuchado durante algún tiempo, la gnosis, que es el conocimiento. Normalmente ese término se ha estado utilizando para alguien que se mete al estudio del esoterismo. Y no, la verdadera gnosis es entrar el conocimiento interior, el que llegue ese conocimiento de lo que es la parte del ser, que no tiene ningún tipo de, que es una energía, que es una manifestación que se da dentro del interior del ser humano, pero que no se expresa con palabras, no se puede leer en libros, ni mucho menos, ¿no? O sea, simplemente es algo que nos llega. La verdadera gnosis, o el verdadero gnóstico, es el que está conectado con el conocimiento del ser. La siguiente cita también es del Islam, también de Ibn Arabi. Ahí ya él se aventura a hablar de la naturaleza de ese conocimiento, pero se aventura de una manera que también no es difícil entenderlo, de una manera donde lo deja abierto todo. Nos dice así: cuando comprendas que la sustancia del ser de Alá es tu ser, podrás alcanzar la gnosis o conocimiento de Alá sin ningún error, sin ninguna duda. O sea, lo único que nos dice es que la naturaleza de este conocimiento interior es la misma naturaleza del conocimiento, o la misma naturaleza de Alá, o la naturaleza de Dios, o si le quieren llamar, la naturaleza del ser universal. El término no importa, la naturaleza es la misma. La siguiente es del Bhagavad Gita. Oh Arjuna, cuando lo recibas, este conocimiento te sacará del mundo de la confusión, dándote clara visión. Verás que todo está en tu corazón. Bhagavad Gita. Bastante claro. Cuando se recibe ese conocimiento, está dentro de uno mismo. No lo vamos a poder encontrar fuera ni manifestarlo fuera. Es algo que es una vivencia interior plena. Bien, la siguiente es del Evangelio de la Verdad, uno de los evangelios de Nag Hammadi, y tal como en el Islam se plantea que esa verdad está en el corazón, aquí Jesús de Nazaret replica lo mismo y nos manda en el mismo sentido. Nos dice: digan desde el corazón que son el día perfecto y que en ustedes mora la luz que no desfallece. Hablen de la verdad con los que la buscan y del conocimiento a los que han pecado en su error. Bien, primero hay que aclarar, lo hemos mencionado en otras ocasiones, en el cristianismo la palabra pecado no tiene connotaciones morales. En el discurso de Jesús de Nazaret, la palabra pecado no lleva implícitas connotaciones morales. Cuando Jesús de Nazaret habla de pecado, habla de ir en contrasentido con la naturaleza. Por eso aquí al decir pecado ni siquiera dice maldad, dice error. Hay una diferencia muy grande entre maldad y error. En maldad se habla de malo, bien deriva de malo, y ya lo malo es contraposición de bueno, y eso ya nos mete o nos introduce en connotaciones morales. Aquí no habla de maldad, habla de error. Habla de error cuando habla de pecado. Y lo hemos comentado anteriormente, en el verdadero cristianismo el pecado tiene que ver solamente con el contrasentido a la naturaleza, el que se opone al curso natural de las cosas, a esa resistencia u oposición al curso natural de las cosas. Eso es el pecado, eso es. Y además de esto,
Jesús de Nazaret nos vuelve a conducir hacia el corazón, igual como lo hacen en el Islam, Ibn Arabi, y definitivamente la verdad está en el interior. O sea, todos los libros universales nos van a mandar a lo mismo siempre que hablemos de verdad absoluta. La siguiente es del Evangelio de Juan. Seguimos con el cristianismo, pero ahora con uno de los evangelios. Ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. Juan 15:15. Bien, aquí en el Evangelio de Juan nos hace mención acerca, como lo vimos en la parte pitagórica, que existía el círculo interior y el círculo exterior. Aquí habla acerca del círculo exterior como alguien que dice, ya no los llamaré siervos, ya no estarán en el círculo exterior, ahora estarán en el círculo interior, que es el círculo de los amigos, que sería porque han recibido el conocimiento directo de que del iluminado, han estado en contacto con lo que viene siendo esa enseñanza. Entonces ya no los llamaré siervos, los llamaré amigos. Los dos círculos que menciona también Pitágoras. La siguiente cita es del Bhagavad Gita. A ver, un comentario aquí antes en Guadalajara, escuchamos. Sí, perdón, en el anterior dice, digan desde el corazón que son el día perfecto. ¿A qué se refiere? Desde el corazón. Desde el corazón soy el día perfecto. No solamente es el día perfecto, desde el corazón yo soy. No importa si es el día, si es la luz, si es el amor, si es la paz, si es cualquier otro término que le quieras dar. Es la desde el corazón, en esencia, yo soy. Es la conexión con la unidad. Es la unidad, es el yo soy. Es el ser verdadero. O sea, desde el corazón, en el corazón está el yo soy. Allí y solo allí está el yo soy, nada más. Y eso engloba todo, el yo soy amor, yo soy la verdad, soy la luz, soy el día perfecto, soy, o sea, cualquier otro término verbalizado que le queramos dar, más allá de lo verbalizado o tratando de sacudir lo verbalizado, es ese gran planteamiento ontológico. Desde el corazón está el yo soy, el verdadero ser, nada más, el yo soy. Bien, decíamos la siguiente cita es un poquito larga y no pudimos reducirla porque todo lo que contiene este párrafo engloba el tema y nos abona ingredientes muy interesantes. La voy a leer completa y nos vamos a detener en esos detalles que estoy anticipando. Es del Bhagavad Gita, es algo que Arjuna le plantea y le pregunta a Krishna. Arjuna le dice, oh Krishna, y si un hombre lo intenta firmemente y no logra alcanzar la meta del yoga, debido a que no recibió el conocimiento, habla de alguien que no recibe ese conocimiento, que no logra que el conocimiento se manifieste, pero no obstante, ese hombre tiene fe, ¿qué final le esperaría a un hombre tal? Krishna le responde, ni en este mundo, ni en el que haya de venir, puede perderse un hombre tal. Pues un hombre que obra el bien, oh hijo mío, nunca ha de conocer el sendero de la muerte. Irá al cielo, en donde moran los que hacen el bien, y ahí vivirá por muchos años. Después de esto, este hombre que no obtuvo el conocimiento del Espíritu ha de nacer de nuevo en un hogar venturoso en el que habita el bien y comienza su nueva vida recobrando entonces el mismo nivel de sabiduría que él había adquirido en su vida anterior, y desde ese nivel continúa, mas siempre yendo hacia adelante, apuntando a la perfección. Es una cita muy reconfortante para quienes indebidamente ya nos estamos predisponiendo a no alcanzar el conocimiento, porque es muy común
que nos predispongamos a ello, que tiremos la toalla antes de que salgamos al ring. Eso es de lo más común. Es algo que no debiera suceder, porque lo más común es que nos predispongamos a no alcanzar ese conocimiento de la verdad, porque todavía una parte de nosotros nos hace creer que es nuestra personalidad quien debiera lograrlo. Y como conocemos las limitaciones de nuestra personalidad, entonces entramos en un estado de derrotismo, decimos, no, pues en esta vida está difícil. Bueno, ese derrotismo lleva implícito todavía la creencia de que es nuestra personalidad quien tiene que conquistarlo. Cuando nosotros comprendemos que no es nuestra personalidad la que lo conquista, sino que nuestra personalidad a lo único que se debe limitar es a negarse a sí misma, entonces nos queda claro que todo es posible, porque no es producto de nuestra capacidad, que no es producto de nuestra magnificencia, simplemente es algo que puede suceder, y para que suceda, lo único que tenemos que hacer es autonegarnos, reconocer que nuestra persona no es nuestra realidad. Cuando comprendemos que allí es donde está el punto medular, en esa autonegación, en la medida en que comprendemos eso, nos queda claro que es más que posible. Claro que es posible, porque no es un asunto de logro, de méritos, de conquista. ¿Quieres comentar algo antes de seguir con el contenido de la cita? Sí. No, bueno, nada más decir que en el camino uno encuentra mucha diversión, o sea, mucha tranquilidad, y si no llega, pues no llegó y ni modo, pero mientras está disfrutando el camino que está recorriendo uno, aunque nunca llegue, pues eso qué. Bueno, disfrutarlo siempre y cuando no se convierte en el propósito, ¿sí?, de vida. Por eso, si no llegas, no le haces. Pues, mientras lo externo, mientras tengamos conciencia de que lo externo no puede ser el propósito de vida, entonces podemos disfrutarlo, y aunque suene raro, podremos disfrutarlo en neutralidad. Aunque suene raro. O sea, desde la neutralidad decir, mira, sucede esto, sucede aquello, ¿sabes? Pero esa capacidad de disfrutarlo sería en las buenas y en las malas, indiscutiblemente, porque será desde la neutralidad, tendría que ser desde la neutralidad. Esa es la única condición, en que el disfrute de lo externo no nos adormece, porque va desde la neutralidad, porque lo estás mirando como algo que de antemano sabes que no es la realidad. Mientras lo mires como algo que sabes que no es la realidad, el disfrute o el deleite de las circunstancias presentes no te mete en estados de identificación. Y nos han dicho que ni siquiera nuestro cuerpo hasta la máquina biológica ni siquiera es la realidad. La realidad tampoco. Es que eso tiene que ser premisa fundamental. Si nosotros estamos identificados o con el cuerpo o con lo externo, automáticamente ese deleite ya es personal, se hace somnoliento y automáticamente nos salimos de la jugada. Así de fácil, nos salimos de la jugada. Por eso el disfrutar no es malo en sí mismo ni por sí mismo, sino el problema está en que ese disfrute o ese placer sea producto de un estado de ensoñación. Ese es el problema, porque estando despiertos también se puede disfrutar y ese deleite es distinto. Lo que sucede es que adquiere connotaciones muy distintas, porque ese placer viene desde una base sólida de paz. Entonces miras lo revoltoso del mundo desde una paz estática interna, y así sí es posible. Y a eso hace referencia una famosa canción de Simón y Garfunkel llamada Un puente sobre aguas turbulentas. O sea, el puente simboliza tu estado de paz interior,
y las aguas turbulentas simbolizan la dinámica de la dialéctica. Entonces, mientras tú mires a la dialéctica y vivas la dialéctica desde la estática de tu quietud interna, ningún problema. Pero esa estática de la quietud interna se pierde inmediatamente en los momentos de identificación. En el momento de identificación te caes del puente. Sí, somos reaccionarios, pero cada vez más logras estados de paz. Sí. O sea, no vamos a quitarnos lo reaccionario, pero logras más momentos de paz a través de la vida. Por ahorita, mientras estamos en el proceso de acceso a esos estados, pues van a ser estados que nos van a llegar en chispitas, pero esas chispitas se tienen que ir convirtiendo en más frecuentes y después de más frecuentes en más durables o en más permanentes. Tienen que llegar el momento en que sean la base del presente, en que se convierta en la base del presente. Bien, a ver, otro comentario acá y no he logrado abundar en la cita, pero no importa. Este fenómeno de escalar sabiduría por vidas pasadas también opera en el sentido opuesto, de que en vidas posteriores hay un retroceso. No entiendo bien el planteamiento. A nivel de la conciencia no creo que pero proceso, el tiempo indiscutiblemente no tiene que ver con la conciencia. No, aquí ya lo hemos platicado en anteriores charlas. En las vidas biológicas pues existe la muerte, pero lo único que trasciende es la conciencia, la sabiduría. Sí, lo único que trasciende, sí. Sí, este escalamiento de sabiduría por vidas pasadas opera en sentido opuesto, que existe un retroceso en vidas posteriores. Es que, mira, desde la palabra escalamiento de sabiduría ya estamos mal. Puede haber un escalonamiento de inteligencia o de sapiencia, pero en sabiduría no es escalonamiento, no es encumbramiento, al revés. En la sabiduría es derrumbamiento del encumbramiento. O sea, la verdadera sabiduría está en desmoronar todo lo que creías que eras y todo lo que creías que era verdadero. Bueno, entonces, quizás no se me entiende un poquito. A ver si. A ver. Sí, no. En esta recurrencia de reencarnación, lo único que estás trascendiendo es que dejas de tener en cuenta que la realidad es ilusoria. Bueno, vas avanzando, si no se quiere entender como un escalonamiento como de bajo y alto, vas avanzando en el conocimiento absoluto, por así decirlo, en conciencia. Quizás puedan pasar muchas vidas biológicas por el proceso, el fenómeno de reencarnación, y tu conciencia puede irse incrementando, te vas alejando del mundo de las formas. Pero puede llegar también en sentido opuesto este fenómeno de que hay un retroceso. De que podamos retroceder en un futuro, ¿te refieres a eso? Sí. Es que mira, cuando en un futuro, bueno, sí, mira, por el proceso de la reencarnación. Sí, es que cuando hablamos de avanzar o retroceder, eso no tiene que ver con el ser, tiene que ver con la personalidad. Ahora, ¿en dónde está? Ahí tenemos que definir en dónde está el verdadero avance y en dónde está el verdadero retroceso de una personalidad que está buscando la verdad. Bien, el único avance y el único retroceso está en función de la conciencia del no ser. Entre más consciente eres de que no eres, más avanzas. Y entre más te ilusionas en que sí eres, retrocedes. Es que ahí es donde hablamos del verdadero avance y del verdadero retroceso, pero si observas, es una paradoja. Es una paradoja. ¿Por qué? Porque estamos hablando del verdadero avance que te pudiera conducir al ser.
Entonces, siempre antes del ser hay una paradoja. Y esta paradoja, aquí lo interesante es que esta paradoja podemos entenderla, es de alguna manera fácil entenderla. El que avanza es el que es consciente de que no es, y el que retrocede es el que se ilusiona creyendo que sí es. Claro, en relación a la personalidad. Entonces, en relación al ser, no hay avance ni retroceso, porque el ser aquí está. El ser aquí está y aquí ha estado siempre y aquí estará siempre. O sea, el ser es, y en el ser no hay pérdida ni ganancia. Entonces, en relación al ser no hay avance ni retroceso. En la personalidad sí, pero en función de esta paradoja, estrictamente. Entonces, cuando alguien avanzó mucho en una vida y en la siguiente retrocedió, no es porque en la siguiente se haya hecho más tarugo, o porque en la siguiente no se juntó con sabios, o porque en la siguiente hubo una mujer que lo sedujo y lo mandó a la perdición, o un hombre que la sedujo, qué sé yo, ¿verdad? No. El retroceso es muy simple. Volviste a creerte que eres lo que no eres. O sea, regresaste a las andadas, creer que eres lo que no eres. Así de simple se reduce todo. Es que toda la verdadera sabiduría se reduce a esa sencillez. Todo termina reducido a algo muy sencillo. Todo lo que creemos que es muy complejo termina siendo muy sencillo, y esa es la parte más maravillosa de las paradojas, que todo lo que creemos que es complejo termina siendo muy simple, y así de simple es el retroceder. Volver a creer que eres lo que no eres. Sí. Esto me lleva a pensar que aquellos maestros que pudieron ya elegir si volvían, que llegaron a Nirvana y eligieron volver a caer en esta fenómeno de reencarnación, al encarnarse creyeron lo que no eran. Sí, eso es porque no, y aparte esos son les puede pasar como en microcosmos, que luego después vuelven a entrar rol y vas para abajo de nuevo. Esos son los llamados ángeles caídos, son los llamados ángeles caídos, que llegan, se encarnan, y una vez encarnados creen que son esa encarnación y vas para, entonces sí, ahí te quedas, ahí te quedaste. Y ha habido maestros que se han quedado. Claro, hay pasajes, hay relatos de conocedores, de maestros que hablan de maestros que se han quedado, que se han encandilado. No son tan anónimos. De hecho, forman agrupaciones ahorita que son los ángeles que mucha gente está canalizando. Son entidades que están en el más alto astral, pero no quieren encarnarse, o sea, no quieren volver a tener una conciencia plena y llevar el proceso de como debe ser, y en vez de encarnarse abducen a otras personas. Entonces están cayendo en un juego que no es el más conveniente. Pero bueno, no es el tema de hoy. Vamos cerrando, ya nos ganó el tiempo, y cerramos con la última cita, que es de Albert Einstein. Bien, la última cita de Albert Einstein nos dice, perdón, algo pasó. Mira, el tiempo nos gana. Si quieres, vamos leyéndola. Aquí está. Ya está. El conocimiento. Ahí está. Que la canción ya se fue. El conocimiento existe en dos formas: inerte y sin vida, reunido en libros, y vivo en la conciencia de los seres humanos. Esta segunda forma de existencia es sin duda la fundamental. La otra, indispensable por cierto, ocupa un lugar inferior. Esto es lo que constituye el distintivo del maestro. Todo el conocimiento exterior, todo el conocimiento en libros, todo el conocimiento que tiene la ciencia es un conocimiento, como dice Albert Einstein, sin vida, porque está dentro de lo que es el cosmos, está dentro de la naturaleza, está manifestado. El verdadero conocimiento es el que está dentro de los seres humanos, como dice la Biblia. La verdad no está escrita en libros sagrados, la verdad está escrita en el corazón del ser humano. Bien, pues con esa cerramos. Sí. Con esa cerramos, y bueno, vas a ver si la puedes poner en la... Bien, muy bien, mientras la pones en el monitor para que la puedan retomar aquí en Guadalajara, yo solamente me despido de esta charla,
y los invito a seguirnos viendo, seguirnos mirando y escuchando todos los martes y jueves a esta misma hora. Aclaramos que el próximo martes vamos a estar presentes sin ningún problema, a pesar de que mucha gente pensaba que era 5 de mayo y que era inhábil. No, no, es un día hábil. Es un día hábil en México, o sea, lo único que no son hábiles son las escuelas. En las escuelas, y aquí estaremos trabajando sin ningún problema. En las escuelas descansan, pero... Porque había dudas de que sí Pero no es día festivo, no es día festivo, hay actividades normales el martes 5 de mayo y vamos a estar presentes y vamos a tener charla. Y también para las personas que estamos aquí en Guadalajara. El lunes para los que nos quieren acompañar, en Guadalajara siempre transmitimos, proyectamos una película cinematográfica de arte que tenga que ver con temas de fondo, temas filosóficos de fondo, y vamos a proyectar una película el próximo lunes nomás a las 7:30, media hora antes, para los que quieran acompañarnos, ¿sí? Ok, pues, buenos días Europa, buenas noches América.